Más técnico acá con el internet en Jerusalén. Se nos desconectó la clase después que llevábamos 18 minutos tan entusiasmados de clase. Pero bueno, nada, aquí estoy. Esto es parte del sistema, ¿no? Como estaba explicando anteriormente, el sistema se mueve en algo que sucede y como uno reacciona va a ser la dirección. Yo podía reaccionar o cancelar la clase o continuar después de haber avanzado. Así que aquí también se pone a prueba mi paciencia con el sistema. Pero bueno, hay que tomar las cosas, digamos que de esta manera, ¿no? Con alegría, como dice Rabbi Nachman de Breslev. Así que nada, ahora sí, vamos a reanudar nuevamente. Les decía, porque tuvimos un problema técnico con el internet. Y vamos a empezar nuevamente la clase número 9 de este curso de introducción a la Cábala. Yo sabía que algo tenía que estar sucediendo porque todo el tiempo nada más podían entrar como 5 o 2 personas y ahora se van sumando. Así que algo pasaba con la conexión al internet y Baruch Hashem que se ha podido solucionar. Así que nada, vamos a empezar nuevamente, les decía, con la clase del día de hoy, donde yo les comentaba al inicio que pues en la clase anterior estuvimos estudiando los secretos de la profecía, estudiamos los secretos relacionados con la visión del profeta Ezequiel, dimos detalles relacionados con la Merkabá, hablamos de ese ser que maneja la Merkabá, una serie de misterios espirituales, y les decía al principio que al final de todo existe uno, que es Akadosh Baruj Hu, que es el Ein Sof, y eso lo tenemos claro. Pero también sabemos que Akadosh Baruj Hu, como ya lo dice, la Merkabá tiene que ver con los secretos del Masé Merkabá, que tiene que ver cómo él dirige y mueve todo el universo. Hay muchas criaturas, muchos seres que Dios ha creado en diferentes mundos, en diferentes planos y dimensiones que se encargan de que todo funcione como debe funcionar. Entonces, hoy vamos a entrar a estudiar cómo opera la Merkabá, porque ya describimos a la Merkabá en las clases anteriores. Ahora vamos a ver cómo se mueve, cómo se desplaza la Merkabá, por qué va en una dirección y no en otra, cómo influye eso en nosotros, cómo influye la acción que viene desde esos mundos y tenemos acaso nosotros libre albedrío, sí, no, hasta qué límite, cuál es el plan, cuál es la función del hombre dentro del plan divino. ¿Cómo yo puedo adquirir de aquí ciertas cosas que van a determinar mi vida actual, la vida de usted que me está viendo, de sus hijos? Aquí secretos espirituales que vamos a estar revelando. Y solo quiero iniciar recordando lo que hablamos con la frase con la que concluimos la clase anterior, donde el rabino Aryeh Kaplan decía que basado en nuestras acciones, dice que Dios está constantemente cambiando los eventos y esta interacción es continua, nunca se interrumpe. Quiere decir que basado en nuestras acciones es como está redireccionándose constantemente el sistema. Quiere decir que tenemos los seres humanos una influencia muy importante. Y vamos a entrar a explicar un poquito más en detalles qué significa esto. Y para esto, el rabino Aryeh Kaplan, tengo acá el libro, pues trae una comparación. Y él lo compara él trae un ejemplo acá que vamos a leerlo literalmente y vamos a ir explicando. Él dice lo siguiente, hablando de la providencia divina, cómo se mueve la Merkabá, cómo interactúa la Merkabá en todos los mundos. Dice, él trae el ejemplo, dice, de un sistema de computadora, un ordenador, dice, que nos provee, dice, este puede ser un ejemplo que nos va a traer como ejemplo la interacción que existe entre el mundo espiritual y lo físico, que es una interacción continua. Entonces estamos acá entendiendo que el mundo espiritual y el mundo físico están en constante interacción. El mundo espiritual y el mundo físico no está desconectado. Cuando usted piensa que está desconectada del mundo espiritual, no es que está desconectada. Lo que pasa es que tiene que poner ahí conciencia, kavaná. Vamos a explicar estas cosas luego. Imposible que esté desconectada, porque si estuviera desconectado, estuviera muerta. Porque bien explican los sabios que cuando se decide cortar ese hilo, la persona se muere y sube la energía, regresa al mundo espiritual. Y eso vamos a explicar un poquito ahora más. Entonces, lo que sucede es que no hay da'at, no hay conciencia, y por eso la persona piensa o la gente cree que está desconectada. Entonces, lo que sucede es que no hay da'at circulando a través.
o que no ha despertado, no tiene el nivel todavía para comprender que el mundo físico y el mundo espiritual están en interacción. Quiere decir que el mundo físico y el mundo espiritual no están en oposición, como le han enseñado en muchas culturas, en muchas religiones, creen que la materia y lo espiritual es malo, que la espiritualidad y vivir bien, con dinero, con abundancia es malo. Bueno, mire, será en ese sistema, porque en el judaísmo siempre hablamos de la shefa, de la parnasá y de la abundancia, y las leyes naturales siempre hablan claramente que la materia y lo espiritual están siempre en constante unidad, no están separados, y la prueba es usted y yo. El cuerpo es materia, la neshama es espiritual, y está dentro del cuerpo. Entonces, están unidas, trabajan en equipo, es parte del proceso. Esto es importante que lo tengamos presente. Y la interacción es continua, nunca se detiene. Reveré Kaplan continúa este ejemplo de la computadora, del ordenador, y dice lo siguiente. El programador es el que se encuentra sentado, digamos que en el panel de controles. Y este sería como el hombre que Ezequiel vio que está sentado en el trono, el que va manejando, el que va conduciendo todo. La CPU o sistema de la unidad de procesamiento central sería comparable al cerebro. La memoria o el banco de memoria de información de la computadora correspondería al universo de Briah, el mundo del pensamiento. Sabemos que la Neshama corresponde al nivel de Briah, que es el pensamiento. Dice, supongamos que la computadora está programada para controlar luces de tráfico a través de una gran área metropolitana. Por ejemplo, supongamos que esta computadora está diseñada para el control de las luces de tráfico en una ciudad. Dice, la transmisión de líneas que salen de la CPU conectada a las luces de tráfico a toda la ciudad. De esta transmisión de líneas corresponde el universo, se corresponde al universo de Yetzirah. Quiere decir que la conexión que hay entre Briah, y ya explicamos en la clase anterior, y Asiá, hay un universo en intermedio que es Yetzirah. Sería como la conexión que existiría de entre la computadora a las luces de tráfico. Esas líneas que van a conectar sería el universo de Yetzirah. Las luces de tráfico en sí mismas serían el equipo, la parte física. Estas luces corresponderían al mundo de Asiá, que están controlando el tráfico en el mundo físico. Ahora dice, hemos mencionado la relación que existe entre lo espiritual, entre lo material, pero entre lo físico y lo espiritual siempre es dinámica. La interacción entre lo espiritual y lo material siempre es dinámica, está activa, está en movimiento, nunca se detiene, siempre. Recuerda estos conceptos, la interacción siempre es dinámica. Dice, de la misma manera, la dirección de la providencia de Dios, la providencia divina del universo nunca se detiene. Quiere decir que Dios está todo el tiempo guiando el movimiento de todo lo que ocurre en todos los universos, en todos los planetas, en toda la galaxia. La Merkabah está en un movimiento constante y en una interacción constante. Es la que mueve y controla todo. Es lo que llamaríamos el sistema. Y lo voy a explicar porque aquí lo dice claramente. Sigue diciendo. Dice, Él siempre está actuando en el mundo y guiando los eventos basados en nuestras acciones. En este efecto, por tanto, es de dos vías, es un proceso de dos vías que está construido para recibir comentario o información de vuelta que permite los cambios en la programación. Por un lado, tenemos a Dios que está dirigiendo un flujo continuo de información que está entrando y poniendo en el universo. Más allá o no importa de las acciones del ser humano, Dios constantemente está entrando información en el universo. Eso lo llamamos en Kabbalah el Kaf, el haz de luz que entra constantemente dentro del vacío. Más allá de las acciones del hombre, ese es Dios actuando directamente. Y por otro lado, tenemos, dice, y que pone información y decide cómo es apropiado relativamente a lo que nosotros hacemos. Esa es la segunda parte. Entonces tenemos acá, vamos a explicar esto. Tenemos acá en el universo cómo opera todo, tenemos el vacío, donde está todo, el universo, todo lo que existe. Constantemente hay un flujo de información que está entrando que se llama el Kaf, la línea,
que también se puede comparar un poco a cómo se estudia en el árbol de la vida, cómo entra eso que llamamos también el rayo relampagueante, el hashmal, etcétera. Pero bueno, no quiero confundir con esos términos porque es profundo. Pero básicamente hay un flujo de energía constante que está entrando desde el Ein Sof, desde el infinito, a todo lo que existe. Y hay luego una energía que está regresando, que va a depender en base a nuestras acciones, en base a las criaturas. Y en este caso decimos los hombres, pero ojo, bien puede ser que en otros planetas, en otras dimensiones, hay otro tipo de criaturas que también están interactuando con la información que entra en el sistema del infinito y ellos también están enviando de vuelta una información. Es como ese programador que está controlando todo, que envía una señal, pero también desde las luces hay una información que regresa a la computadora. Las luces de tráfico, en el ejemplo que estamos poniendo acá. Entonces, el sistema está estructurado para que sea un sistema de dos vías, de entrada y de salida de información. Y los que saben un poco del árbol de la vida sabrán que, por supuesto, la energía entra por Keter, baja por todas las sefirot hasta Malhut. Pero de Malhut la energía regresa de vuelta, llevando una información de vuelta a los mundos superiores. Por eso dice la Torá, que cuando una persona muere, la Neshama regresa al Dios que la dio. Básicamente lo que está diciendo, una energía que entra en este mundo, una vez que finalizó, hasta que llegó a su destino final. Luego tiene que regresar simplemente y se lleva consigo una información que va a traer de vuelta al sistema. Entonces, por eso es que decía, cuando uno se muere, ¿qué se lleva? No se lleva nada material. Se lleva las acciones, lo que hemos hecho, las experiencias, los niveles de conciencia que hemos adquirido. Eso se llama información. Entonces, esa información va de vuelta a la Ein Sof, que es ese gran programador que está en los controles, que está dirigiendo todo, envía una señal desde ahí, llega hasta las luces, si algo va bien o si va mal, hay una información que regresa y le deja saber. Eso básicamente es la estructura de los Parsufim. Los Parsufim son básicamente estructuras que tienen sistemas de entrada y de salida de información, de entrada y de retorno. Por eso es que en la Kabbalah siempre hablamos de esos conceptos que dice, corre y regresa, sube y baja, y viceversa, como es arriba es abajo, o sea que hay un flujo constante, sube y baja, sube y baja. Y por eso dice que la Merkabá, ya lo vimos en la profecía, en el capítulo de Ezequiel, la Merkabá sube y baja, y decía que era a altas velocidades, sube y baja, altas velocidades, constante, de manera ininterrumpida. De igual manera opera todo en el universo. Hay un sistema que está constante en movimiento de entrada y salida de información. Una información que viene desde el infinito, que viene de una manera... vamos a verlo ahora, no quiero adelantarme mucho, porque viene de una manera que llega a cada una de las criaturas, a mí, a usted y a cada ser humano de manera individual y a todo lo que existe. Porque todo lo que existe, desde las piedras, las plantas, los árboles, todos los animales, cada criatura individualmente se mantiene porque tiene una energía que lo está sosteniendo. Cuando esa energía se corta, eso muere y regresa al mundo espiritual. Entonces, fíjense cómo la providencia, el movimiento de la Merkabá, dirige y controla, no voy a decir controla, pero influye en cada una de las cosas que existen. Porque si algo existe, es porque está recibiendo una energía del mundo espiritual que lo sostiene. Así explican los cabalistas. Todo lo que uno ve en el mundo, todo hasta lo más mínimo, lo más que uno puede decir, eso, una piedra. Bueno, esa piedra existe, es una energía condensada, en estado sólido. Entonces todo es un estado, es una energía que entra y regresa. En términos más amplios, por eso es que en la Kabbalah usamos muchos términos sexuales. Es como una copulación continua de entrada y salida, entrada y salida. El universo no es más que un gran acto sexual, una gran copulación constante de entrada y salida de información. Hay información que entra, pero hay información que regresa. Y ahí es donde se crea, ahí es donde está la vida. Ojo, la mujer concibe. Es como el vacío, donde entra una información y ahí en ese vacío se va a crear algo. Entonces, en ese haz de luz que entra constantemente del Ein Sof al Halal Panui, al vacío, es donde en ese lugar se va a depositar una información donde se va a crear cosas. ¿Qué se va a crear? Bueno, los mundos que existen, las galaxias, los planetas, las dimensiones, todo lo que existe. Por eso que otra vez en la Kabbalah, en el Zohar, vemos muchas explicaciones de término sexual, pero esto es maravilloso porque es que en el ser humano está oculto el secreto de toda la creación. Cuando uno se estudia a uno mismo, descubre a nivel micro lo que está ocurriendo a nivel macro, en el universo, en todo. Es algo fascinante, pero no quiero adelantarme mucho
en este detalle. Entonces, fíjense, solamente quiero enfatizar algo acá muy importante. Y vuelvo a repetir, que dice que el sistema, hay una interacción continua entre lo espiritual y lo físico, continuamente. Del mundo espiritual baja información, llega a la materia, aquí hace un proceso y luego regresa esa información. Básicamente eso somos yo y usted cuando nacimos y morimos y todo lo que existe. Una energía que entra y sale constantemente. Pero dice acá que esto que es continuo, que nunca se detiene, es la manera en que Dios está actuando continuamente en el mundo. Nunca se detiene. Pero, vuelvo a decir acá, dice que en base a nuestras acciones, pues va a haber el movimiento por dónde va a dirigir esa Merkabah, por dónde va a dirigir la providencia. Y voy a seguir leyendo porque dice lo siguiente. En nuestro modelo de la computadora, el equipo periférico siempre va a contener una información de vuelta, en inglés es como feedback, es como un comentario, como una información que está recibiendo continuamente el ENSOF. Por un lado, en el ejemplo de la computadora, por un lado están las luces de tráfico que están programadas para controlar el tráfico automáticamente. Y por el otro están los sensores que van a grabar el flujo del tráfico. Por ejemplo, si el tráfico en una calle está bloqueado, los sensores van a detectar esto y van a dar prioridad a la luz verde, que es como una orden que viene de la CPU para que el tráfico empiece a moverse. Quiere decir que en el ejemplo de las luces, si el sistema está viendo que algo no está funcionando, él va a mandar una información, una orden, comando, para que haya otra vez el flujo. Entonces, siempre es un sistema de dos vías, constantemente, de entrada y de salida, información de ida y de vuelta. Digamos que estamos conduciendo, imagínense que alguien va conduciendo un automóvil, el rabino de Kaplan pone aquí Manhattan y dice lo siguiente. Imagínense que alguien va por la ciudad de Manhattan, va por Manhattan en Nueva York y dice, los sensores están detectando la posibilidad de una gran congestión en el área de Manhattan, en Nueva York. Y las computadoras pueden cerrar los puentes que llegan hasta la ciudad. Miles de carros y camiones, dice que les van a prevenir que crucen estos puentes. Dice que los conductores que se quedarían atascados pensarían, wow, qué problema, qué catástrofe. Estamos atascados ahora, no podemos cruzar los puentes para llegar a Manhattan. Sigue diciendo acá. Sin embargo, dice, a no ser que reciban un reporte especial en sus radios, ellos no se van a dar cuenta de las medidas drásticas que se tuvieron que tomar de tal manera que puedan evitar la posibilidad de que haya un embotellamiento en la ciudad. Quiere decir que cuando el sistema detecta que puede ocurrir un bloqueo, con anterioridad no permite que entre más información porque está atascada. No envíes más información al sistema porque está bloqueado. No va a entrar. Es por gusto. Entonces, él pone el ejemplo del tráfico. Alguien que va conduciendo dice, no puedo entrar. Uy, ¿qué problema? Sí, pero es que tú no sabes que en la ciudad ya hay probabilidad de que haya un embotellamiento y por tanto, desde antelación, las luces envían una información que detienen el tráfico aquí. El sistema es igual en el universo. Constantemente está entrando información, pero cuando el sistema se da cuenta que puede haber un bloqueo, decide un momento, reduce el flujo. Aquí se habla de parar el tráfico, realmente no se detiene, pero solo que se hace más lento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un embotellamiento. Y básicamente eso lo podemos comparar a la vida. Mire, solamente en este plano, en esta dimensión donde existe el tiempo, el espacio-tiempo. Y en este plano, dimensión, no sé cómo llamarlo, donde las cosas parecen que van más lentas, como en cámara lenta decimos. Pero sabemos que en otros planos, en otras dimensiones, lo que para nosotros son 1000 años, para Dios, dice la Torá, es un día. Entonces, cuando en este plano decimos, uy, qué lento va todo, 1000 años han pasado, ¿cuánto tiempo? Realmente en otra dimensión, para Dios, dice, solamente ha pasado un día. Y es un ejemplo. Esto se puede comparar a millones y billones de eones de existencia. Entonces, es como el ejemplo del tráfico, que parece que está lento, que se detuvo. Sí, pero es que no viste que allá puede haber un embotellamiento en la ciudad. Entonces, el sistema se autorregula.
Entonces, lo mismo ocurre con los diferentes planos. Por ejemplo, en el plano donde estamos ahora mismo interactuando, que es el universo de Asia, las cosas parecen que van más lentas. El tiempo parece que va, pero fuera de este plano existe un tiempo, que es lo que llama Rabbi Moshe Cordovero, un tiempo fuera del tiempo. Entonces, no es lo mismo el tiempo fuera de la materia que el tiempo dentro de la materia. No es lo mismo los espíritus, los que llamamos los muertos, que están fuera del cuerpo, a nosotros que estamos encarnados. Entonces, fuera de la materia puede ser que el tiempo vaya a altas velocidades y que la información se procese a una manera mucho más rápida que aquí. Entonces, la gente que puede vivir normalmente aquí, quien tiene dicha y vive 70, 80, 90 años, dice, uy, ¿cuánto tiempo? 90 años, 100 años, 120, eso es nada. Nada. La vida de una persona que venga aquí, nace, vive y se murió, eso es nada. ¿Qué son 100 años comparado con la eternidad? O con otros planos y dimensiones donde el tiempo no existe realmente como lo interactuamos nosotros, como lo vivimos nosotros. Entonces, es muy probable, ya esto aquí es una, no sé si una teoría mía o un hidush mío, en base a lo que estamos estudiando aquí en vivo, que puede ser no, parece ser que hay planos, que hay universos, que hay dimensiones donde de manera consciente el Ein Sof ha creado como áreas de movimiento lento y hay áreas de movimiento rápido, donde la información va más pronto. Entonces, quizás está esto relacionado un poco con lo que algunos llaman pasado, presente y futuro, que decimos que fuera de la materia realmente está todo unido, la información va mucho más pronto. Pero en esta dimensión todo va un poco más lento, lo vamos a llamar áreas de descanso o áreas que permiten al programador que está controlando todo, cuando aquí en esta zona la información va un poco más lenta, él puede le permite ver qué sucede acá, cambiar lo que deba cambiar por aquí para luego permitir que la información continúe. Y es lo mismo en las encarnaciones nuestras. Venimos y encarnamos en este universo donde pasan muchas cosas tremendas, parece una eternidad esta vida. Pero a medida que uno vaya elevando sus planos de conciencia, eventualmente no vamos a reencarnar más en este mundo. Vamos a estar ya en otros lugares donde son, como diríamos, en la autopista. Vamos a estar a alta velocidad, porque son otros mundos, otros niveles de conciencia, otras leyes, otro tiempo, que no son las mismas reglas que acá. Todas estas cosas que tenemos aquí, las creencias de la gente, la Torá, la religión judía y todas esas cosas, en otros planes y dimensiones, nada de eso funciona, es otra cosa. Por eso es que los sabios dicen, tenemos la Torá aquí, pero también hay una Torá que llamamos la Torá de Atzilut. No es lo mismo. No es lo mismo la Torá del universo de Atzilut, que es la era mesiánica, que es el Olam Abba, que es donde está todo rectificado, que son otras leyes, a las leyes con las que operamos en esta dimensión. Totalmente diferentes. En terminología científica es como estaba explicando. Son áreas donde el tiempo va un poco más lento, hay otras áreas donde la información va mucho más pronto. Pero el sistema hace estos como huecos para que de esa manera el sistema tenga chance de respirar. Tenga chance de respirar y que todo siga en movimiento sin detenerse. Entonces, es, digamos que la dimensión en la cual estamos encarnados, donde de alguna manera el tiempo va un poco más lento, son como zonas un poco como más de descanso, donde todo va un poco más lento, permitiendo así que el tráfico o la información se mueva en otra dimensión. Y así habrá puentes o pasos de descanso, vamos a llamarlo así. Esto es mi explicación personal. Donde luego eso va a permitir que haya un flujo continuo y nunca se detenga ese movimiento y esa interacción, porque recuerden, no solamente interactuando con nosotros, ya hemos explicado en la clase anterior y estamos explicando ahora, que el Ein Sof está interactuando al mismo tiempo en todos los universos, en todos los mundos, en todas las galaxias, en todo lo que existe. Nunca se detiene ese flujo, es continuo. Pero hay áreas donde se procesa mucho más pronto, un poco más lento, digamos que todo es parte de ese sistema de información. Entonces, sigue diciendo lo siguiente. Dice, ¿qué hace la computadora cuando detecta que un carro está yendo a través de las luces rojas a una velocidad, digamos que acelerada, sin darse cuenta, sin que le preocupe nada? ¿Qué hacen las luces, los semáforos, cuando está percatando las cámaras que un automóvil va a una velocidad y que no está respetando las luces rojas, que dice pare? Dice, debido a que el chance de que ocurra un accidente de tráfico muy grave,
se aumenta de forma exponencial, porque si se lleva todas las luces rojas, va a ocurrir un accidente tarde o temprano. Entonces, como el chance de que va a ocurrir una tragedia, un accidente, aumenta, en este caso, dice acá que las patrullas de carros más cercanas se les va a dar la alerta y se les va a llamar para que tomen acción inmediata. Algunas veces, entonces, para prevenir una tragedia, la computadora tiene que tomar medidas que no son a veces muy placenteras. Esencialmente, la computadora está programada para hacer que el tráfico sea lo más suave posible y lo más seguro posible. Por tanto, la información que regresa a la computadora, al sistema, es esencial en este proceso. Ahora, este es el ejemplo que pone el rabino Ari Kaplan. Pero esto otra vez es que si hay un médico que me está viendo a mí acá, puede ver muchas analogías aquí. Cuando hay algo que sabe que no es bueno para el organismo, se activan las defensas del cuerpo y puede incluso rechazar ciertos medicamentos, rechazar ciertas comidas, rechazar ciertas cosas porque está protegiendo el sistema para que todo fluya, para que todo continúe como debe ir. Entonces hay veces que alguien hace reacción, alergia a algo y lo que sucede es que el sistema automáticamente hay una información que está enviando acá y le dice, cuidado, hay que proteger todo el sistema, no una sola célula o algún organismo. Todo el sistema tiene que ser protegido. Y se envía información constantemente de cuándo hay que hacer más lentas ciertas cosas, cuándo hay que aumentar el tráfico, cuándo... Todo acá es un flujo constante de información que está teniendo lugar. Y así ocurre otra vez en el universo, así es como se mueve todo en el caso del Ein Sof. Todo esto viene, dice Ari Kaplan, todo esto viene dentro de lo que llamaríamos la providencia divina. En hebreo, Hashgaha. Dice, esto es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que Dios es el rey del universo. Su providencia está constantemente trabajando, guiando al mundo hacia su objetivo final. O sea que estamos viendo que aquí el programador, como ya vimos que está en la base de controles, es el que está dirigiendo todo. A través de todos los mundos, a través de toda la información, pero lo mismo que está programado, que hay un programa que rige, que mueve todo, que es el Da'at, que se mueve, es la providencia, vamos a decirlo, la información que está entrando, esa información, ya le dije, es una información de entrada y de salida, pero cuando regresa con una información que es, como decimos, como comentario, como quien da una opinión, trae de vuelta una información nueva, que le va a permitir al procesador darse cuenta si todo funciona como tiene que funcionar. Entonces sigue diciendo, ¿por qué? Porque el plan es lo que el diseñador quiere, no lo que uno quiere, sino lo que él desea. La tarea más grande del perfeccionamiento del mundo, ¿a quién le pertenece? Al hombre. Por eso es que el salmista dijo, los cielos pertenecen a Dios, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Es la responsabilidad del ser humano, del hombre, de usar este libre albedrío que le ha dado Dios para el bien y por tanto traer al mundo de acuerdo al plan divino del Creador. Haciendo esto, se convierte en ayudante, co-creador de Dios y por tanto es capaz de recibir, de disfrutar de del bien máximo, del bien final. O sea, una vez que se complete todo el objetivo de Dios, del plan divino para todas las cosas, el ser humano va a recibir una recompensa por eso. ¿Por qué? Porque él fue activo, partícipe, co-creador con la divinidad de todo lo que desencadenó el mundo y todos los universos. Entonces, mire, esto significa varias cosas acá. Lo primero que hay que tener presente es lo siguiente. Dice claramente acá, los cielos pertenecen a Dios, la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, dice la Torá. Esto significa que cuando uno está observando que en el mundo hay guerras, hay hambres, hay enfermedades, hay asesinatos, hay crímenes, y la gente dice, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? Ay Dios mío, ¿por qué tú permites tal cosa? Ay Dios, que me están haciendo no sé qué. Ay Dios, que mira. No déjese de culpar a Dios. Y ese es el problema que tenemos en muchas religiones, en muchos sistemas, que es todo el tiempo Dios es bueno, Dios es malo, que si lo... No, olvídese de Dios. La tierra la ha dado a los hijos de los hombres, los que dirigen y guían aquí todos son los hombres. El mal que usted ve en el mundo es lo que hace el hombre. La hambruna, la enfermedad, la guerra, es el hombre. Son nuestras propias acciones. Eso es duro de reconocer. Cuando una persona le está yendo mal económicamente,
Que alguien le diga, mire, eso fue en base a las acciones que usted tomó. Eso es un golpe tremendo que nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar que es, bueno, es culpa de otro, es culpa de Satán, la capa de ozono, no sé, el clima. Pero yo no puedo ser. Que eso fue lo que le dijo Dios en la historia del jardín del Edén. Cuando Dios le dice a Adán, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Cómo es que comiste y te dije que no hicieras esto? Y dice, no, yo, fue la mujer. Y la mujer que dijo, yo, fue la serpiente. Entonces la gente no quiere reconocer que son las acciones nuestras las que determinan el destino de uno mismo. Y está en base a los pensamientos, las emociones y las acciones. El sistema está diseñado, ya lo leímos, el sistema está diseñado de interactuar en base a cómo uno, cómo en base a uno reaccione con los pensamientos de uno, cómo uno siente y cómo uno actúa. Va a ser la vida que se le va a manifestar. Y ojo, a veces uno llega a confundirse y decir, bueno, pero es que la situación, que donde estoy, que tal cosa, y uno piensa que la situación donde uno está es el resultado de la vida esta, y uno se olvida que no existe una vida, que nosotros estamos en un camino de evolución que comprende muchas reencarnaciones, y no se considera, la vida nuestra no es esta sola donde estamos ahora interactuando, sino que nosotros somos el resultado de la evolución y de los niveles de conciencia a través de muchas y muchas reencarnaciones que han dado lugar a donde estamos ahora. Entonces cuando alguien dice, uy, la situación que tengo ahora, que mira, qué injusticia, mire, el alma, otra vez, escoge todos los caminos donde debe ir para su adelantamiento. Tiene uno que descubrir la luz que se esconde detrás del mal, detrás de la oscuridad. Eso es un trabajo muy grande que hay que hacer aquí para entender cómo opera el mal. Es un nivel de conciencia muy elevado. Y cuando las personas no comprenden esto, no entienden por qué el mal está presente, entonces vuelvan a decir, empiezan a buscar culpables o responsables. Bueno, tiene que ser Dios, o es el diablo, o es fulanito, o es mi vecino, o es el marido, o es la mujer, o es alguien más, como Adán, que dijo, no, es mi mujer. Y eso todavía se repite, es mi mujer. Y la mujer, no, yo, fulano, es el Satán, es este, es lo otro. Y la gente se pone bravo con Dios y se pelea con Dios y se arregla y se cambian de religión. Y ya me puse bravo, ya no quiero saber de Dios. Y después cuando le vienen 2 o 3 latigazos más, ay, Dios mío, ayúdame. Miren, parecemos como niños. Como niños. El diseñador está viendo todo eso y no sé la verdad qué dirá. Yo no sé si se va a reír, si está mirando, si está todo entretenido. No sé. Porque al final somos nosotros mismos los que estamos reaccionando de esta manera. Él no tiene nada que ver con esto. Si hay una energía que está entrando constantemente, ok. Pero es como nosotros reaccionamos a esa energía que está entrando por donde va a ir la vida de uno. Es como uno reacciona a las situaciones, a los problemas o a las cosas que vienen a la vida de uno. No voy a llamarlo problema porque no es la palabra. Cómo uno reacciona a eventos, lo que va a determinar por dónde va la vida de uno. Entonces hay veces, yo ponía el ejemplo de alguien que está aquí y dice, tengo problemas en el matrimonio. Yo no sabía que ella era así. Yo no sabía que él era así. Bueno, mire, ¿usted cree que el problema es ahora? El problema no es ahora. Fue la decisión que usted tomó 10, 15, 20 años atrás cuando se juntó con esa persona. Lo que pasa es que usted ahora es que viene a ver lo que ya estaba. Porque lo que usted está viendo ahora estaba desde el principio. Solo que estaba oculto. Es como la flor. Usted dice, wow, qué flores más lindas. Sí, pero usted no vio que hubo un proceso que estaba debajo de la tierra, que fue la semillita, que fue germinando y tomó tiempo y regar y tal, hasta que floreció y salió. Pero siempre estuvo ahí, oculta dentro de la semillita, estaba toda la información, el ADN de esa planta. Entonces en las relaciones pasa igual. La gente, oye, que mira que esta persona, o tal cosa. Eso estaba presente desde el inicio. Entonces la decisión, el pensamiento y la emoción determinó la pareja que usted escogió, el trabajo que usted escogió. Hay tantas cosas acá, por eso es que en la Kabbalah siempre estamos haciendo un trabajo de pensamiento, emoción y acciones, porque esos son los que van a dirigir la vida de cada cual, son los que marcan el futuro, el destino de la vida de cada ser humano. No solamente en esta vida, repito, uno a veces está continuando un proceso que ya inició en una vida anterior, sea bueno o malo, entre comillas, porque todo es parte del crecimiento. Pero hay veces que uno inició ciertos procesos en 2, 3 y 4 y muchas reencarnaciones anteriores que están manifestándose ahora. Que ahora es que se está viendo en la vida, pero es que eso usted lo inició en una vida anterior. Y en esta vida simplemente está continuando el mismo proceso que esto inició en la vida anterior, sea bueno o malo. Entonces, ojo, nadie está castigando a nadie, ni tiene Dios nada que ver con eso. La gente que se enfada con Dios, ay, perdí la fe, ay, ya no creo en Dios, Dios se fue. Mire, olvídese de todas esas cosas. Por eso es que en la Kabbalah no hablamos ni de Dios.
No hablamos de Dios, porque esto parece una cosa infantil. Hablamos de En Sof. En Sof no tiene nada que ver con esto. Eso de Dios y tal, somos nosotros mismos los que estamos creando todas esas ideologías. Ay, Dios me quiere, Dios tal cosa, Dios me dio. Olvidemos de todo eso. Son nuestras propias acciones de cómo uno reacciona al sistema. Estamos hablando acá de cábala profunda y de cosas maduras, cosas serias. Son nuestras acciones y decisiones, nuestros pensamientos. Y ojo, la gente que hoy día habla de cuando quieras lograr algo en tu vida, de prosperidad o de una carrera, de lo que sea, y te dicen, ojo, mira tus pensamientos, porque lo que tú imaginas así lo vas a manifestar. Tienes razón, porque son los pensamientos que desde ya están reaccionando al sistema. El sistema está mandando información continua, el CAF que entra desde el infinito al vacío. ¿Cómo uno reacciona a esa energía que me está viniendo? Que es una información que está codificada en eventos. Eventos que nosotros somos los que definimos como buenos o malos. Personas que son buenas o malas. Es uno el que le da esas definiciones. Es un evento, es una información que me vino en una situación. Si la pude manejar bien y salí y logré manejarla, digo, wow, excelente. Pero si no la pude manejar bien y digo, hoy que el Satán, el mal, ay, ¿por qué me pasa? No, es que no supiste manejar la información. Entonces, ojo, es como uno reacciona, cómo va a coger la vida de uno. Usted pensó de esa manera, usted irá por ahí, usted sintió, uy, me enamoré. Bueno, por eso es que en la Kabbalah trabajamos tanto esto. Esto se llama, lo trabajamos, es la Jochma, Binah y el Da'at. Y tiene que ver con la Neshama, el intelecto, tiene que ver con el Ruach, que es la parte emocional, y con el Nefesh, que es la parte de las acciones, el mundo físico. Entonces, en este sentido, en la Kabbalah estamos trabajando, por eso siempre el trabajo mayor ocurre en esos tres niveles. En la parte del Nefesh, Ruach y Neshama, los tres niveles del alma. Porque los niveles que están fuera, porque hay tres niveles que están dentro del cuerpo, ya lo hemos explicado en otras clases, el Nefesh, Ruach y Neshama están dentro del cuerpo, la Haya y la Yehida están alrededor nuestro, fuera. Es una energía tan grande que no puede entrar dentro del cuerpo, explota. Es lo que mantiene la energía constantemente que está dentro del cuerpo de uno. Ojo, es lo mismo que estamos explicando a nivel del universo. Que hay unas energías que entran, pero hay otras energías que vienen constantemente desde el Insof, del infinito, que están todo el tiempo mandando una información continua está entrando esa información dentro del vacío. Entonces, como uno reacciona, así va a manifestarse en la vida de uno. Los pensamientos de uno, ojo, por eso dicen los Jamín, purifica tus pensamientos, porque esos van a determinar luego las emociones y las acciones. Estudia libros de Kedushá, porque la santidad te va a purificar luego, para que no te equivoques. Que al final, ojo, no es ninguna equivocación, es simplemente cómo reaccioné. Fui por aquí, fui por allá. La Merkabá siempre está en movimiento. La vida es en movimiento. El universo se mueve. Todo se mueve. Nada está fijo. Nada. Entonces, las personas, dice el Talmud, por donde la persona decida ir, del cielo le van a mandar ayuda. Quiere coger por el camino bueno, le van a mandar ayuda y por ahí irá. Quiere coger por el camino malo, por ahí también le van a mandar ayuda y irá. ¿Qué quiere decir eso? Que es todo el tiempo una energía que está entrando. La energía que viene del infinito no es ni buena ni es ni mala. Dios no tiene que ver con eso de bueno ni malo ni nada de ese tipo de cosas. Es uno el que está juzgando, el que está dando sentido a la vida, el que está dando sentido a las cosas que nos suceden. Y la manera en que yo pueda juzgar o interpretar las cosas que me suceden a mí es muy diferente de usted y de cada ser humano. Porque vuelvo a decir, la información entra directamente a cada una de las cosas que existen, a cada criatura, de manera individual. Por tanto, las acciones nuestras sí importan. Sus acciones sí importan en todo el sistema. Una idea, un pensamiento que tenga un presidente influye en toda la población. Una idea, un pensamiento que tenga un general en un ejército influye en cómo se puede armar de momento una guerra. En una persona influye en todos. Y es lo que en la Kabbalah nos viene a decir, estamos todos conectados. Sea que uno sea consciente o no, estamos conectados. Hay veces que uno despierta por las buenas, pero también lamentablemente uno despierta por las malas. La mayoría de la gente que va por la vida sin una conciencia está despertando a esto por las malas, por los golpes, por los tropiezos, por las situaciones. Y no es porque ni es Dios, ni es el Satán, y que la vida es... No, es que la gente va sin conciencia. Y cuando tú vas a ciegas, vas chocando. Eres tú mismo en base a acciones. Y vuelvo a repetir, no solamente en esta vida, es un proceso de vidas anteriores que están manifestando quién eres ahora. Nos olvidamos, la vida nuestra no es solamente en esta encarnación, es cada vez que entramos y salimos, porque nosotros mismos somos esa información que entra y sale,
que está dando información continuamente al programador que está sentado en todos los controles, porque al final yo y usted estamos trabajando para ese que está sentado ahí en la Merkabah, que mueve todos los mundos, todos los universos. Porque al final lo que se hace aquí es la voluntad. El plan para el cual estamos trabajando no es ni para el plan mío ni para el suyo. Es para el plan del diseñador, el que está sentado en los controles, el que vio a Ezequiel sentado manejando todo. Entonces, eso que dirige todo, nosotros somos co-creadores. Dice, la tierra la dio a los hombres. Cuando hagamos el trabajo que tenemos que hacer, entonces dice que vamos a ser partícipes del beneficio. Por eso es que, dice Aryeh Kaplan, existe lo que llamamos el Olam Abba, el universo de Atzilut, el paraíso, lo que la gente llama diferentes nombres, diferentes religiones, un mundo rectificado, la era mesiánica, como le quieran decir, que básicamente es cuando todo llega a un estado de completitud, donde uno dice, finalmente. Es como quien está construyendo una casa, al principio hay que trabajar mucho, pero cuando finalizaste tu casita, wow, qué rico, cómo disfrutaste. O quien cocina algo, un producto que está en bruto y luego finalizado, uno lo disfruta. Así es con el plan del universo, solamente que estamos en el medio del proceso y no podemos ver el resultado final. Pero el procesador, perdón, el que está sentado en los controles, ya vio todo el final, vio toda la historia. Y él está moviendo todo eso de acuerdo para que salga de acuerdo al plan. Y vuelvo a decir, le envío información a cada una de las criaturas, como mismo el organismo envía información a cada una de las células para que todo funcione como debe funcionar. Y entonces, por eso es que decimos que en la Kabbalah hay dos tipos de tikkun o de rectificación. Un tikkun personal y un tikkun olam, global, universal, de los universos. Porque haciendo el tikkun nuestro, estaremos rectificando los universos. Entonces, cuando la gente está metida en la vida de otro, juzgando a otro y dice, déjame arreglar la vida a fulano. Ahí están los chismosos, está la shonará, ese tipo de cosas. Esa gente no sabe lo que está haciendo. Arregle su vida y déjese de meterse en la vida del otro. Los que están chismeando todo el tiempo en la religión del otro. No, porque aquel cree en tal cosa. No, que si Dios no sé qué. Que si el otro. Y que yo voy a convencerlo porque yo tengo... Cállese usted y póngase en lo que tiene que ponerse. Aquel está recibiendo tiene una conexión directa con el programador también. Y la función de eso no es la función suya. Enfóquese en su trabajo porque estar pendiente del otro no va a ser el tikkun suyo. Entonces la gente que me dice, oye, es que todavía me falta mucho. Bueno, pregúntate por qué te falta mucho. ¿Qué has hecho en todas tus encarnaciones? ¿Metido en la vida de la gente? Chismeando con problemas, situaciones. Claro que no vas a hacer tu tikkun si estás todo el tiempo metido en la vida de otro. Por eso es que en la Kabbalah todo el tiempo decimos, cuidado con el lashon hara, cuidado con el chisme, enfócate en ti mismo. Fíjense que estamos hablando de un proceso micro a nivel de cada ser humano y cada criatura, cada planta, todo lo que existe, pero también macro. Entonces, cuando en la Kabbalah decimos, enfócate en ti mismo, muy bien, amar al prójimo, muy bien. Tikkun olam, amar al prójimo, pero como a ti mismo, primero tú. ¿Qué le han enseñado sistemas y religiones torcidas? No, primero el otro, después te arreglas a ti. ¿Cómo vas a arreglar al otro si tú también no sabes ni siquiera cómo arreglarte a ti mismo? Vas a arreglar a otro. Imagínate, el programador que va a arreglar la vida a todo el mundo. Y nos encontramos en la vida personas que andan así, que quieren arreglarle la vida a todo el mundo, menos la de ellos. Esto puede parecer gracioso, pero es la verdad. Porque estamos viendo cómo un proceso a nivel macro se puede explicar fácilmente a nivel de cada criatura. Si nos dedicásemos a trabajar en uno y dejar de estar pendiente de los demás, entonces estaríamos enfocados en ese adelantamiento, en ese crecimiento. Las cosas empezarían a arreglarse. Se acabarían tanto esos problemas, las cosas irían mucho mejor, el flujo iría mejor, porque mucha gente tiene la vida como en el ejemplo de Aryeh Kaplan, que dice que el tráfico está atascado, bloqueos. Sí, pero es que, ¿qué pasa acá? La persona tiene que otra vez, recuerde, por donde usted quiera coger, por ahí le van a enviar la energía. ¿Quiere hacer el mal? Muy bien, lo van a enviar por ahí, porque otra vez Dios está por encima de eso de bien y mal. Eso nada más es con nosotros acá. Dios es la Aleph. La Aleph es la unidad. No hay diferencia de nada de eso. No hay emociones, no hay nada. Dios no es un ser humano, no siente nada de esto. Es un sistema que está operando. El sistema opera así. Es uno el que le da sentido a las cosas que nos suceden, el que le encuentra sentido a la historia, el que le encuentra sentido a algo. ¿Entiende? Entonces hay que estar enfocado porque vuelvo a decir, uno mismo es el que está creando su destino. Como uno piensa, como uno siente, como uno actúa, será la vida que se va a manifestar. Si yo todo el tiempo estoy pensando que es positivamente y todo el tiempo estoy diciendo palabras positivas,
entonces estoy sintiendo positivo y estoy actuando de una manera optimista. Por eso es que en el judaísmo empezamos con ¿qué? Como de Aní, dando gracias, positivo, activo. Y después seguiremos viendo otras cosas. Pero primero empiezo con el pie derecho, como dice el refrán. Entonces, todas estas cosas, cuando uno aplica estas ideas a cada una de las cosas que tenemos, por ejemplo, en la religión judía, en los rezos, uno se da cuenta que los rabinos tenían todo, sabían todo esto, y por eso pusieron cada cosa, cada estructura, cada pensamiento, porque todo cumple una función. Y luego vienen mucha gente, los iluminados de hoy, y dicen, esto no, esto lo quito, esto lo pongo, yo hago, yo hago y deshago. Y no se da cuenta que hubieron mentes más grandes que pusieron todo en orden. Si ves que ellos llegaron a un grado de elevación, sigue ese orden. Claro, siempre adaptado a tu energía, pero hay un camino ya trazado. ¿Por qué te vas a demorar mucho más pendiente de otros en vez de estar enfocado en tu crecimiento? No quiero desviarme mucho, pero traje estas comparaciones para que se entienda que lo que estoy explicando aquí a nivel cosmogónico lo puedo explicar fácilmente a nivel de la vida de cada ser humano. Entonces dejemos de buscar culpables, de juzgar, y lo otro son nuestras acciones, nuestros pensamientos, no solamente de esta vida, de muchas vidas anteriores. Y lo que hagamos en esta vida va a determinar cómo será la próxima encarnación. Hay mucha gente que todo el tiempo está hoy pensando, déjame ver quién fui yo en una vida pasada. Y quieren hacer sesiones, andan buscando, ay, dígame quién fui yo. ¿Para qué? Eso no importa quién fue, quién no fue, es ahora lo que usted tiene que arreglar. Los problemas usted los tiene ahora. Arréglalo ahora, porque si usted no lo arregla ahora, en la próxima encarnación va a seguir lo mismo, porque el nivel con que uno se va de este mundo es el nivel que va a tener en el mundo espiritual, y cuando lo manden de vuelta es igualito a la persona. Entonces, en la próxima encarnación, como no arregló las cosas ahora, en la otra va a querer lo mismo. Ay, yo quisiera saber quién yo era en la anterior. No, ¿para qué esperar? Ahora es el momento. ¿Entiendes cómo todo son distracciones y pérdidas de tiempo? En la Kabbalah estamos buscando maximizar la energía, maximizar la conciencia, enfocar. Y enfóquese en usted, que es lo más importante, en su crecimiento. Olvídese que si aquel hizo, que si aquel no hizo. Enfoquémonos en el crecimiento espiritual de uno, en la purificación del pensamiento, de la emoción, de la acción, porque eso va a manifestar su destino. Bien dicen las personas que hablan de estas cosas en el mundo de los negocios y todas esas cosas, la ley de atracción y todo eso, que uno manifiesta su propio destino. Es cierto. Lo va manifestando en cada una de las encarnaciones. Y ojo, el sistema es tan sutil que el sistema reacciona al pensamiento de uno. Fíjense la influencia tan grande que tiene el ser humano. El sistema está reaccionando ya desde la manera en que uno piensa. Si pienso negativo, vendrán eventos como esos. Si empiezo a cambiar mi pensamiento, mi vibración será lo que voy a manifestar. Por eso es que decimos, somos co-creadores. El ser humano tiene un poder muy grande. Y aquí mucho más, otra vez, no quiero irme mucho del hilo, porque otra vez llevamos tiempo y nos quedan unos párrafitos para finalizar. Voy a continuar leyendo, dice lo siguiente. Dice, como hemos visto, la unidad que existe, la conexión entre Dios y el hombre envuelve todos los niveles de la creación. El hombre es el objetivo de la creación de Dios. Y todos los mundos espirituales existen solamente para el hombre. Dice, porque Dios creó el mundo de tal manera que se mantiene incompleto. O sea, Dios creó el mundo imperfecto. Dios no creó el mundo perfecto. Esa es otra mentira que le han puesto en la mente a la gente. Dios lo creó todo perfecto. No, Dios no creó nada perfecto. Las cosas están incompletas. Cuando Dios creó el jardín del Edén, ¿qué le dijo? Trabaja la tierra, cultívala, ponle nombre a los animales, extiende el paraíso. Todo esto. O sea, el hombre lo puso a trabajar. O sea que no estaba completo, no estaba perfecto. Falta que el hombre haga su parte. Le dijo, trabaja la tierra, cultívala, sojuzga a los animales, a los peces, a las aves del cielo, pon nombre a los animales. O sea que y cuando iba a crear a la mujer, dice la historia, la llamó, ¿y cómo la llamó? Le puso tal nombre. O sea que el hombre está activo trabajando. Esa es como una historia para que uno entienda un proceso aquí mucho mayor que lo que estamos analizando ahora. Las cosas se crearon incompletas, imperfectas. Al que le han dicho que Dios creó todo perfecto, no es así. Mira a su alrededor y dígame usted. Y ya estoy viendo que, estoy contando, en la Torá claramente explica que el hombre tenía que continuar la obra. Dios le hizo un jardín, ok, un pedacito, pero tienes que trabajar para expandirlo.
Dios te dio conciencia, un poquito, pero tú tienes que trabajar para expandir tu conciencia, tu vasija. No te lo van a dar de gratis, ni Dios te va a dar nada de gratis, ni nadie te va a dar nada. Ya lo hemos explicado tantas veces, uno de los grandes secretos espirituales, a nadie le dan nada de gratis, tienes que ganártelo. Es lo que llamamos el pan de la vergüenza. Pan de la vergüenza es la gente que se merece y que cree que todo es gratis. Aquí nada es gratis, todo cuesta. Ni Dios da nada de gratis, hay que ganárselo. Entonces, lo que estamos viendo acá, cuando el hombre hace su parte, cuando el hombre también trabaja en el plan divino, entonces merece una recompensa, porque eso dice acá, va a disfrutar de ese bien mayor. Cuando las luces, cuando todo el sistema trabaja bien, las cosas en la ciudad marchan bien, con el ejemplo de la computadora que estamos analizando. Entonces así es con todo el universo, con todo el universo. Cuando una célula trabaja bien, todo el cuerpo va bien. Cuando una célula decide desobedecer y hacer las cosas por su cuenta porque se cree desconectada, aparece el cáncer. Se come todo y acaba con toda la persona. ¡Ojo! Y ojo, en muchos casos, cuando hay hasta tiempo, se arranca de raíz todas esas células cancerígenas. Y de igual manera, hay veces en que cuando el diseñador ve que el ser humano está haciendo las cosas como no tiene que hacerlas, manda una cosa grande para que se lleve a todas esas, que corten y extirpen como esas células cancerígenas, aquellos que están destruyendo, que están haciendo cosas que no deban. Y ya lo tenemos en la Torá, tenemos el diluvio, tenemos muchas historias. Pero son como historias para que uno entienda que aquí hay un plan mayor. No es que se cuente la historia que los animalitos en un arca. Estamos aquí hablando de cosas más profundas. Pero la Torá tiene que contar eso en un lenguaje como que uno es un niñito, porque tiene que entender que no todo el mundo tiene este nivel de conciencia. Las cosas hay que contarlas como una historia y tal. Entonces, estamos hablando aquí, por eso es que la Kabbalah es el Sod. No te fijes en la historia, la parte externa. Y por eso es que hay gente hoy todo el día perdida en tonterías, discutiendo que si la Torá, que si Adán y Eva, que si la historia de la... Son gente que están todavía perdidos en un nivel de conciencia muy bajo, discutiendo tonterías. Estamos hablando aquí del Sod. ¿Qué es lo que hay detrás de esa historia? Es lo que estamos estudiando acá en Kabbalah. El Sod, la parte profunda. Sigue diciendo. Dice, Dios creó el mundo de tal manera que está incompleto a menos que el hombre cumpla con su propósito. Todo tiene una función. El ser humano fue creado con un propósito, con una función que es parte importante de ese plan divino. Aquella gente que está diciendo, ay, no tengo sentido en mi vida, hoy estoy triste, hoy me quiero suicidar, es que usted no está despertando, usted tiene una función, usted tiene un propósito, usted es importante. Hay que estar conectado, despertar las conciencias. Dios no crea nada por gusto. Todo tiene sentido. Dice, la responsabilidad principal de completar el plan divino está en las manos del hombre, como decía ahorita. Cuando vemos las cosas que pasan en el mundo hoy, que Dios está... No, no es Dios, son las acciones del hombre. Cuando vemos las cosas que suceden, son nuestras acciones en esta vida y en otras vidas las que están condicionando. Es como uno reacciona a los eventos. Entonces, digamos que la responsabilidad principal de quién es suya y mía. Por eso se llama libre albedrío. Dios no se mete en eso. Ay, Dios mío, como el ejemplo que puse ahorita. Ay, Dios mío, esta pareja que tengo. ¿No? ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? Fue usted el que cogió esa pareja. Y la gente se pone brava. No, son sus acciones. Por eso es que hay que tener cuidado. Y ojo, otra vez, la vida se trata también que vamos a cometer, y otra vez no son errores, son simplemente caminos que van aquí, van allá y nos van elevando eventualmente. Porque aquí hay un secreto muy grande en la Kabbalah. Ningún camino es equivocado. Todo camino que uno cree que fue equivocado era también parte del camino de uno. Si no hubiera sido así, usted no hubiera podido transitar ese camino. Si no hubiera sido, usted no hubiera sido posible transitar esa experiencia. Si lo transitó, si lo vivió, si lo experimentó, era parte de su camino también. Ese es un gran secreto acá, mucho más profundo para otra clase. Sigue diciendo acá, está en las manos del hombre, está en nuestras manos cambiar nuestra vida, nuestro destino, nuestro nivel de conciencia. No puedo hacer yo nada por usted, Dios no puede hacer nada por usted, ningún Mesías va a hacer nada por usted, nadie hace nada por usted. Vuelvo a decir, le han sembrado ideología a la gente
creyendo que otro me va a salvar, el gobierno me va a salvar, Dios me va a salvar. Nadie lo va a salvar a usted, sino usted mismo. Ya le digo, Dios le dio la conciencia. Haga el trabajo usted ahora. Dios dio el jardín del Edén, Gan Eden. Trabájalo tú ahora. Entonces te di los materiales. Por eso es que en el judaísmo decimos, como la famosa historia del pescador. Viene una persona a pedirte pescado, el que está pescando. Le das un pescado que lo alimentaste hoy. Enséñalo a pescar para que él sea el que pesque. Entonces Dios hace igual. Dios le dio a Adán un Gan Eden, pero le dijo, trabaja. Si quieres comer, trabaja. Entonces, así es la vida, así está todo estructurado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ni Dios puede hacer nada por uno. Es uno mismo el que tiene que ser, con lo que Dios nos ha dado, con la energía constante que entra del Ein Sof, entonces tenemos que hacer algo. Con las cosas que me pasan en la vida, soy yo el que tengo que actuar. Son mis acciones, cómo yo reacciono a los eventos que llegan a mi vida. Y así ocurre otra vez a nivel macro. Sigue diciendo. Dice, el hecho de que Dios deje esto en las manos del hombre, por eso le dio libre albedrío, esto no significa que Dios deje las cosas al chance, o sea, a la casualidad. No. Aunque Él dio a los individuos el libre albedrío, Él todavía influencia en gran escala el curso, el camino de la historia. Y esto es lo que la Biblia dice cuando cita del Proverbio 21:1, que dice, como fuentes de agua, así es el corazón del rey en las manos de Dios. Donde quiera que Él lo mueva o lo dirija, así Él hace. Quiere decir que Dios es el que mueve las cosas todavía. ¿El ser humano tiene entonces libre albedrío? Sí, pero es parcial. Porque el poder supremo es el creador, es el Ein Sof, es el que mueve todos los acontecimientos en una escala mayor. En nivel micro, yo soy responsable de mi propia vida. ¿Que estoy recibiendo una energía del Ein Sof? Sí. ¿Que hay una influencia del Ein Sof? Sí. Como explicamos también en astrología, ¿hay una influencia de los astros? Sí, pero yo también es como yo reacciono a esa influencia. Pero en sentido general, el Ein Sof está por encima de todo, del ser humano, de astros, de todo, está el que mueve todo su plan, porque es el que está guiando todo. Pero ojo, somos importantes, porque estamos enviándole una información de vuelta, un feedback, como decimos en inglés. Estamos mandándole de vuelta una información que necesita el Ein Sof para saber que el sistema está funcionando como tiene que funcionar. Cuando no está funcionando bien, le llega una señal que dice, aquí hay un problema con esta persona, con esta nación, con este país. Y el Ein Sof envía una y otra información de manera diferente para que todo se vuelva a reequilibrar. Y esto lo vamos a ver ahora. Un gran secreto aquí. El sistema se autorregula a sí mismo. No hay manera de burlar el sistema. No hay manera. El sistema se autorregula a sí mismo. Entonces la gente que quiere ser más inteligente no va a funcionar. La gente que se quiere suicidar pensando que va a escapar de esta vida no va a funcionar, lo van a mandar de vuelta a la misma situación y va a vivir hasta que no supere esto. Es como el mecánico. Te llamé para que arregles el automóvil. Arréglalo. No te vas de aquí hasta que no lo arregle. Pero el carro tiene que seguir andando. Entonces por eso decimos, somos autores de nuestra propia vida. Como dice el rabino Hillel en el Pirkei Avot, el rabino Hillel del siglo I, cuando él decía, Pirkei Avot, si yo no hago por mí, ¿quién va a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo? En la vida anterior, en la otra vida. Hay gente que dice, no, yo voy a seguir esto en la otra vida. No, es ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y quién lo va a hacer? Dios, Mashiach, Jesucristo, el otro, Buda. No, eres tú. Es tú quien tienes el volante. Ojo, mira qué gran responsabilidad tiene el ser humano, qué poder tan grande tenemos nosotros humanos, pero qué terrible que nos han enseñado de que hay otro, el que va a hacerlo por mí, que hay otro que tiene control, que yo no puedo, que no. Tú tienes el control de tu vida, tienes el poder, tienes la capacidad de cambiar y dirigir tu destino. Pero la gente le han enseñado, no, que es otro, que son las circunstancias. O sea, le han quitado el poder al ser humano. Lo han desempoderado. La Kabbalah viene a empoderar al ser humano y decirte, tú eres la divinidad encarnada, la divinidad en la tierra. Tú tienes el poder del Ein Sof, porque tienes una conexión directa con esa luz, con esa energía que entra. No te dejes creer eso que te están diciendo de que no, que otro te va a hacer algo por ti. El otro, no. Tú tienes el poder en tus manos. Ojo. Cuando a la persona le han enseñado que otro me va a salvar, que otro va a hacer algo por mí, bueno, esa persona vive como muerto.
No tiene sentido su vida. Claro, no tiene sentido porque otro lo hará. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Entienden las perversidades que le han sembrado en la mente a los humanos para desempoderarlos? La Kabbalah dice, no, tú tienes todo el poder divino, todo el poder del Ein Sof de cambiar el destino de la historia, porque cada ser humano tiene esa capacidad y ese poder tan grande. Suma la unión de muchas partículas y va a tener un cambio muy grande. Sigue diciendo, Dios no deja nada a la casualidad, más allá otra vez, Él dirige, mueve todo, porque es esa luz infinita que está entrando continuamente. Dice lo siguiente, dice, aunque Él no determina la conducta de los individuos, la voluntad colectiva de las naciones y de las sociedades están grandemente determinadas por Dios. Esto es lo que la Biblia dice o quiere decir cuando explica, como decía ahorita el proverbio, que el corazón de un rey es como torrentes de agua en las manos de Dios. Donde quiera que Él mueva, va a ir el cauce de ese río. Entonces, ya yo me detengo acá otra vez porque cuando aquí dice claramente que Él no determina la conducta de los individuos. La gente que dice, no, es que yo nací así, Dios me hizo así. No, 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 no. Dios no se mete en eso. Usted es el que tiene que hacer el trabajo. Usted puede cambiar, usted puede mejorar. Y hay quien mejora para bien y hay quien se entra en el lado más oscuro. Pero bueno, aquí cada cual está en su camino y todo al final es su camino, como decíamos, y eventualmente todo se va a rectificar. Porque el que está guiando todo se va a hacer, se encarga de que las cosas funcionen como Él quiere, no como yo quiero. Por eso dicen los sabios del Talmud, cuando yo hago su voluntad, Él va a hacer mi voluntad, porque mi voluntad es la de Él es la mía. Me he fusionado con el Ein Sof. Es lo que llamamos Devekut, lo que buscamos en la Kabbalah. Devekut, la unión con la divinidad. Ya conozco, la Kabbalah nos revela todos los planes, la mente divina. No soy más víctima de los eventos. Conozco lo que hay detrás de la materia. Conozco lo que hay detrás de una circunstancia. Y ahora sé cómo actuar, con conciencia. Porque la mayoría de la gente actúa, pero sin conciencia. Sigue diciendo. Dice, digamos que este cauce, este manantial, dice, si se desvía incluso un poquitito, puede cambiar completamente su curso. De igual manera, un pequeño cambio en la mente de parte del gobernador puede tener un cambio, un impacto muy grande digamos, dice acá, en el curso de la historia. Y aquí yo quiero detenerme otra vez, porque hay gente que piensa, voy a hacer esto, no va a pasar nada. Y la gente no, porque no ve el golpe rápido, cree que puede hacer y deshacer. Por eso decía, los problemas que alguien puede estar viendo ahora, quizás fue el problema en el matrimonio, en el trabajo. El problema no es ahora. Eso empezó con la decisión que la persona tomó. Y aún así hay que tomar decisiones, hay que actuar. Pero hay que actuar con conciencia, que es lo que estamos viendo en la Kabbalah. Conciencia es el conocimiento, lo que está oculto, lo que requiere un trabajo. Entonces, por eso dice acá, un cambio pequeñito, a veces en el pensamiento hace la diferencia, para bien o para mal. Entonces, las cositas pequeñitas no son insignificantes, como le digo siempre a la gente. Un rezo pequeñito que usted haga hoy no es insignificante. Un párrafo que usted lea de un libro no es insignificante. No se puede leer el libro en un día. Pero un parrafito pequeñito cada día va a hacer una diferencia en el cabo del tiempo. Una mala acción hoy, multiplicada en el tiempo, lleva al desastre. Entonces vamos en dos direcciones. Pero voy a decir, donde usted quiera mover su Merkabah, allá irá usted también. Nosotros somos una Merkabah. El cuerpo está llevando al alma. Es una Merkabah, es un vehículo. Donde usted quiera ir con su pensamiento, ahí va a ir. Donde, sea para bien o para mal. Por eso debo decir, eso se llama libre albedrío. Nos han dado la capacidad de dirigir el destino de cada uno de nosotros. Cada ser humano es responsable de su destino. Esta es una verdad muy grande que a muchos les cuesta aceptar. Mejor ser como Adán, que decía, fue la mujer, fue la serpiente, es tal cosa, es el diablo que me está persiguiendo. Usted no sabe las cosas que ha hecho en vidas anteriores que las está recibiendo ahora. Pero otra vez, hay que buscar solución. Yo no estoy diciendo que las cosas se queden como están. No, hay que buscar solución. Hay que trabajar, pero dejemos de buscar culpables en el exterior. Pongámonos a trabajar. Eso es todo. Sigue diciendo, Dios también guía el destino de cada individuo para que cumpla su propósito.
El hombre puede tener libre albedrío, pero Dios interactúa con él para sacar de él su objetivo. Pausa aquí. Dice que cada individuo, dice que Dios guía el destino de cada individuo para cumplir su propósito. Lo primero que quiero decirles acá es que estamos siendo guiados. Usted está siendo guiada, yo estoy siendo guiado, todos estamos siendo guiados para sacar, dice acá, Dios interactúa para sacar su objetivo, no el mío, el de Él, que es el que está dirigiendo todo. Entonces, en la vida, cuando a veces uno pasa por situaciones que son duras, que son difíciles, que son situaciones fuertes de verdad, dolorosas, cuando el mal ataca, hay veces que eso es como una nuez, que hay que tomar el martillo y golpear para que salga. Este es un ejemplo que lo tomé en el día de hoy prestado de una persona que consulté en el día de hoy y me hizo esta comparación. Así que si me está viendo, le envío un saludo. No voy a decir nombres, pero en el diálogo que estábamos teniendo me dice, es como el martillo que golpea la nuez para sacar el fruto. Entonces, igual en la vida a veces se nos da un poquito de golpecitos para ver si despertamos, para que saquemos ese potencial. Nos vienen dificultades en la vida, no es para derrumbarnos, es para que nos crezcamos, para crecer frente a esa situación, para sacar el potencial. Un libro es difícil de leer en un día, pero es de poquito a poquito cuando hace un cambio. Sigue diciendo, él puede, por lo tanto, colocar un individuo en una situación específica, causar que conozca amigos propicios, que de otra manera le darían la oportunidad de actuar en una forma que lo ayudaría a guiar al mundo hacia el plan de Dios. O sea que cuando uno a veces ve a ciertas personas y dice, wow, mira esta persona, qué suerte tiene, que llegó a tal posición, que es millonario, que es un presidente, que es un premio Nobel, que es tal cosa. Mire, aquí vuelvo a decir, Dios coloca a cada ser humano y cada ser humano tiene una función. Cada cual está siendo guiado para un propósito específico, para que conozcas a las personas correctas. Y como decía ahorita, no nos enfoquemos tanto en los demás, enfoquémonos en el trabajo de uno. Mi trabajo no es el mismo que el suyo. Cada ser humano es diferente y cada alma viene trabajando en muchas cosas, por diferentes vidas, en muchas vidas. Entonces, hay que estar enfocado en el trabajo de uno y que Dios usa a cada ser humano en diferentes circunstancias para lo que Él quiere, que es el objetivo final para beneficiar igual a todas las criaturas. Porque no está pensando en el beneficio personal de cada uno. Ahí es donde entra el ego del ser humano. El creador está pensando en el bienestar de todas las criaturas. Igual pasa con la espiritualidad, que hay mucha gente que llegan a estos conocimientos y es como quien sube en una escalera y una vez que subió, ¿qué hace? Corta la escalera para que no suba más nadie. Entonces, no, deje la escalera para que otro suba. Entonces hay gente que, por ejemplo, están en una religión, muy bien, 5, 10, 15, 20 años, qué felicidad, Dios me ama, estoy aquí, maravilloso. Al cabo de 5 años, 10 años, se dio cuenta que ya su conciencia le dijo, aprendió otras cosas y dice, bueno, aquí no me siento bien. Pero ¿qué hace? Se vira y empieza a atacar, a destruir el mal, el Satán, lo más horrible, son unos malvados, el diablo está aquí, bla, 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 bla. Se va y sigue atacando y sigue atacando. No se dio cuenta que pasó por ese camino por un propósito. Pasó por ese camino para un aprendizaje. Agradece el tiempo que te sentiste bien, que estabas conectado, que estabas espiritual. Ya estás en un nivel de conciencia que donde estás, muy bien, no te favorece. Sigue tu camino. No tienes que virarte a golpear, a destruir y acabar, como el que sube por la escalera y después quiere tumbar la escalera. Tienes que entender que detrás de ti vienen otras personas, otras almas, que también van a entrar a esa religión, a ese sistema, a esa ideología, lo que sea, y también tienen que pasar por un proceso. Tú no eres el que dirige el sistema. Agradece, sigue adelante. Otros que según tú no han despertado, ¿qué sabes tú cuál es el trabajo de cada cual? En la religión que está, en lo que cree o lo que no cree. Para decir que esto es verdad, esto es mentira. Esas son definiciones nuestras. Cada ser humano está en un proceso. Ok, ya usted su función acabó en esa creencia. Siga. Pero tiene que saber que hay otras personas que van a seguir por ese escalón. Empiezas a atacar, a destruir y estás perdiendo el tiempo. No estás concentrado en que ahora te dieron la puerta para que entres. ¿Y qué hace la gente? En vez de entrar, de seguir avanzando, se queda golpeando, destruyendo la escalera. No.
¿Qué pérdida de tiempo es esa? ¿Qué tontería? Tú no manejas el sistema. Sigue, te dieron la entrada. Entonces hay gente que todo el tiempo está mirando detrás, juzgando la vida, la injusticia, hacia adelante. Hay un aprendizaje, aprendiste, creciste en esa relación, no funcionó más. Sigue adelante, búscate otra pareja, estudia, no sé, pero no te quedes ahora criticando a tu expareja, a tu ex esposa, a tu ex amigo. Si el tiempo que estuviste ahí aprendiste y tuviste momentos buenos, ok. Hay gente que es lo contrario, como decía. Se van de un trabajo todo el tiempo hablando mal. Se van de una relación hablando mal. Se van de un país. Enfóquese en usted. Está perdiendo energía, perdiendo tiempo, perdiendo la vida. Está atrasándose usted mismo. Otra vez, las acciones de uno. Cada cual tendrá que pasar por ese escalón. Por eso existe. Si Dios no quisiese que estuviera ahí, nada se hubiera manifestado. Ninguna religión, ningún sistema, todo existe por algo. Que no sabemos cuál es el plan mayor, claro, porque no sabemos lo que está en la mente del que dirige todo. Tenemos ideas. Usted siga su propósito. Si le puede dar la mano a alguien que le está extendiendo la mano, denle la mano y ayúdelo. Pero si él le está extendiendo la mano, no quiera jalar a nadie, porque no ha despertado todavía. Usted no es el Mesías. Nadie puede salvar a nadie, porque ni Dios le tira la soga. La escalera está ahí. Cada cual tiene que subir por su cuenta. Entonces todo es parte del plan divino, porque querer salvar a otro es decir que el otro no está conectado con Dios. Es decir que Dios se equivocó y que el otro y que no está siendo guiado. Creer que ahora yo tengo que... No. Esa persona también está conectada como usted y despertará cuando tenga que despertar. Y también está en un camino y también tiene una función. El Creador no se equivoca. Dirige todo. No perdamos tiempo y gastemos energía en cosas que no valen la pena. Párrafos finales. Sigue diciendo. El objetivo final de la historia, del proceso histórico, es la perfección de la sociedad como un vehículo del bien de Dios. Este objetivo es lo que llamamos la era mesiánica, que es el objetivo, el foco de todo el proceso histórico. Esta es una de las creencias básicas del judaísmo y nos da una visión optimista del futuro final de la humanidad, que es la redención, que es la rectificación, que es el mundo rectificado, la era mesiánica, el mundo del futuro, el universo de Atzilut. Entonces, aunque ahora veamos las cosas turbulentas, aunque ahora veamos las cosas feas, el resultado final es positivo. Y vuelvo a decir, el objetivo final de esto no es que uno reencarne una y otra vez de manera indefinida, es que haga el trabajo para que no tenga que reencarnar más en esta tierra y tenga ahora que ir en otros planos de evolución que se va a repetir como ciclos y ciclos hasta que siga subiendo. Y así vamos a ir evolucionando a niveles de conciencia hacia el infinito. Entonces, no es todo el tiempo estar reencarnando aquí y creer que el tikkun siempre es aquí. No, hay tikkun en todos los planos, en todos los universos. Hay gente que todo el tiempo está en la materia y dice, el tikkun mío lo hago aquí. Yo aquí quiero vivir bien, quiero vivir... Ok, muy bien, no pasa nada. Es parte del plan, no pasa nada, todo está muy bien. Y cada cual, eso es otra cosa. Yo me estoy riendo, pero no es negativo lo que estoy diciendo. Está bien, ¿saben por qué? Porque cada cual decide cuán rápido y cuán lento quiere avanzar. No nos corresponde ni a mí, ni a usted, ni a nadie apuntar y decir, oye, aquel está mucho en la materia. ¿Qué le interesa a usted? Él decide cuán rápido y cuán lento decide moverse él. Dios le dio las posibilidades, la oportunidad, déjelo. Él está en su camino, está disfrutando, se siente contento, está bien. Bueno, ahí, si Dios lo dejó, ¿quién es usted para estar metido? Si usted está todo el tiempo apuntando a los demás, juzgando, significa que usted cree que ya subió de nivel. Y no creo que haya subido realmente, porque si subió de nivel, no estaría apuntando y juzgando a los demás y metido en la vida de la gente. Entonces, como decía ahorita, cada ser humano está en un camino, en un proceso individual. Cuán rápido uno avance, cuán lento uno avance, es parte de las decisiones de uno, se llama libre albedrío. Y todo está dentro del sistema, todo está permitido. A veces uno critica a esa gente, no, porque hay que estudiar Kabbalah, tengo que decirle a toda mi familia que hay que estudiar Kabbalah. No. Que hay gente que a veces me viene y me dice en las consultas, es que yo veo a estas personas, mira cómo están perdidos en la materia, en los placeres, en las mansiones y en la vida de ricos. Bueno, señores, si eso es parte del plan, la gente deje a la persona, cada cual se siente bien, está contento, deje que disfrute el recorrido,
¿Por qué usted quiere obligar a nadie a hacer nada? Cada cual con su vida. Enfóquese en usted. Si está apuntando y mirando, significa que usted, que dice que está en un nivel elevado, parece ser que tal vez lo que tenga es envidia de la persona, porque todavía está atada a lo que tiene el otro, que es una forma de codicia oculta. Ojo acá, con los que se creen iluminados y empiezan a juzgar y atacar la materia. La materia es mala, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Ya dijimos que la espiritualidad y la materia están conectadas, inseparables. Todos esos bienes están excelentes. El rey Salomón era profeta, escribió los proverbios, Coelet, sabiduría y muchos libros. El rey David también, pero eran reyes, políticos, militares, iban a la guerra. Mujeres, placeres, palacios, todos los gustos, y sin embargo estaban conectados con Dios. El rey David escribió los salmos y tenía todo esto. Entonces te encuentras hoy gente todo el tiempo atacando, hoy la espiritualidad y la política no, hoy que la espiritualidad y el dinero no. ¿De dónde usted inventa todo eso? Vaya a los personajes bíblicos. Joseph, que interpretaba los sueños del faraón, era profeta también, se comunicaba con Dios. Y el hombre fue el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, político, con poder, con oro, con palacio, con riqueza, y ayudó a su familia. Jacob lo trajo a toda la familia de Dios, que vivieran bien. Entonces, mire, déjese de estar inventando cosas que no están. Todo eso es parte del sistema, es parte también del crecimiento. La materia no es mala, la materia cumple un objetivo. Muy bien, la gente disfruta, se siente bien, deja a la gente. Si usted está todo el tiempo fijado, significa que usted no ha hecho su ticún y se está autoengañando y lo que está es codiciando. Por eso la Torah dice, cuídate de la codicia. Ojo con lo que estoy diciendo. Por eso en el judaísmo lo tenemos claro. Los judíos son considerados una potencia espiritual, pero todo el mundo sabe que los judíos también siempre han sido prósperos económicamente, con dinero donde quiera que han ido. Siempre se han dedicado a estudiar filosofía, ciencias, medicina, matemática, todos los conocimientos. Y los dos los llevan perfectamente. Entonces, ¿quién está manipulando a la sociedad hispana que le han sembrado? El dinero es malo, los placeres malos. ¿De dónde sacas esto? Sin embargo, el que lo está diciendo sí vive bien. Ese sí vive bien. Se lo dice el pueblo. Eso es malo, pero para él sí es bueno. Para él sí. Por favor, hay que profundizar acá. ¿Quién está sembrando esa confusión en las mentes de la gente, esclavizando más a los seres humanos? Deje aquí cada cual que viva su vida, que haga su ticún, el que quiera disfrutar, que disfrute. Vuelvo a decir, todos los profetas de la antigüedad eran ricos, ningún profeta podía ser pobre. El Cohen Gadol no podía ser pobre, si era pobre había que hacerlo rico. Los reyes eran también. Entonces, todo es parte del plan divino. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel, pide a los egipcios que te den oro y plata, quítaselo todo y vete con todo eso. Dios diciéndole, agarra las cosas materiales, oro y plata. Entonces la materia no es mala, el cuerpo no es malo, los placeres no son malos. O sea, pero todo tiene que ir, por supuesto, en un objetivo, en un plan conectado con la espiritualidad. Lo malo es cuando hay una desconexión, o cuando uno se va mucho a la materia, o cuando se va mucho a lo espiritual. Pero aún así, nadie se puede meter en eso, ni en la vida de nadie, porque otra vez parte del plan divino. Y como decía ahorita, Dios permite, por tanto, dice el Creador, cada cual decide avanzar cuán rápido y cuán lento. Problema de cada cual. Usted está disfrutando, excelente. Despertará como tenga que despertar, avanzará como tenga que avanzar. Cada cual tiene su plan y su objetivo. Sigue diciendo, el plan final del Creador es la perfección de la sociedad como un vehículo del bien divino. Este es el objetivo de lo que llamamos la era mesiánica y por tanto decimos que tenemos un futuro que es optimista. Sigue diciendo en nuestra analogía de la computadora hemos mencionado que el programador está sentado en la sala de controles, en el universo de Atzilut, como la visión de Ezequiel, el que está sentado en el trono en Atzilut, y está recibiendo información que viene de dónde? Desde nuestro mundo, desde el universo de Asia, el mundo físico. Y solamente el programa, por tanto, es el que reacciona a la información que se le envía de vuelta. O sea, sigue diciendo acá, sabemos que Dios mismo, su voluntad y su plan maestro no están afectados por las acciones del hombre. Lo que uno haga o lo deje de hacer, eso a Dios no le molesta, no le afecta a ninguno. La gente que dice Dios te amo o Dios te odio y se pone bravo con Dios, eso a Dios no le afecta, no cambia. Porque esas son las acciones de la gente. El plan maestro sigue en marcha. La reacción que está acá es la información que uno envía de acuerdo al programa, pero no el diseñador.
Entonces, sigue diciendo, las acciones del hombre no afectan a la divinidad. El plan de Dios sigue en marcha. Dice, esto puede sonar que las acciones del hombre no tienen mucha consecuencia. Alguien dice, bueno, si mis acciones no lo afectan, entonces no tienen importancia. No, sigue diciendo, lo opuesto, sin embargo, es el caso. El plan de Dios general es traer a la humanidad a un plan último de perfección. Nada puede prevenir esto. Sin embargo, está en las manos del hombre decidir cómo él va a llegar a ese objetivo. Quiere decir, como decía ahorita, la salvación mía y suya está en sus manos. Nadie puede hacer nada por nadie. Usted mismo es el que tiene que hacer el trabajo. Nadie va a aumentar su nivel de conciencia. Usted mismo tiene que hacer el trabajo. Nadie va a ir a trabajar por usted en la oficina. Usted tiene que ir a su trabajo. Nadie hace nada por nadie. Nadie se casa por usted. Nadie tiene hijos por usted. Nadie come por usted. Cada ser humano tiene su vida. Párrafo final. En esta manera la situación es mucho más análoga como un juego donde tenemos a un maestro de ajedrez. Imagínense un maestro de ajedrez sentado en un tablero y tiene frente a él a un inexperto. Y están echando una partida, dice acá. Aunque el oponente que está jugando contra el maestro tiene libre albedrío, o sea, puede mover la ficha donde él quiera, el maestro sabe cómo contrarrestar cada uno de los movimientos que hace la persona y es capaz de traer el juego que llegue al resultado final que el maestro quiere. De la misma manera, sabemos que Dios es el maestro por excelencia y que su juego envuelve a toda la humanidad. Literalmente dice Ariel Kaplan eso. Su juego envuelve a toda la humanidad. Y dice, y lo que está en juego aquí es el triunfo final del bien. Del bien. Un gran maestro de ajedrez es como decía la historia, que está jugando con un gran maestro jugando con un novato. El novato piensa que sí, yo voy a influir, ok, te mueve lo que usted quiera, le tiene libre albedrío. Pero el gran maestro sabe, prevé la jugada, sabe, y va guiando el juego para que el final del juego sea como el maestro quiere. El final va a ser para el bien. Y así es Dios, como estamos viendo todas las piezas, como estamos viendo todos los acontecimientos en la vida mía, suya, cada ser humano, pero nos da el libre albedrío de mover las piezas. Como decía ahorita, en la dirección que uno quiera mover la vida, lo que uno quiera hacer, lo que uno quiera vivir, casarse, tener hijos, estudiar, viajar, lo que usted quiera hacer, usted tiene la libertad de hacerlo. De por sí eso es una gran bendición. Pero al final es la obra maestra divina, es el plan de Dios en acción, es la Merkabah en acción. Entonces, aquí estamos estudiando ahora un concepto de Merkabah mucho mayor a lo que vimos en la clase anterior. Estamos hablando que Merkabah realmente hace referencia al movimiento de la voluntad divina en todos los mundos. Que yo y usted también somos Merkabah, porque el cuerpo es Merkabah, es un carruaje. Merkabah significa como un carruaje, como una carroza, un carruaje que lleva dentro algo. Por eso que aquí en Israel hay un tipo de tanques de guerra que se llaman Merkabah. El tanque tiene dentro una gente que lo conduce. Entonces es igual, el cuerpo lleva a la Neshama. Entonces, en este sentido, les decía, a un nivel macro, de nivel de universos, el creador va dirigiendo todo. Todo lo va guiando de acuerdo al plan maestro. Pero dentro hay criaturas, hay seres, hay entidades, hay todo tipo de creaciones que también tienen libre albedrío de alguna forma para ir moviendo las cosas, pero al final el creador es el que va todo el tiempo influenciando para que el movimiento del carro sea en la dirección que tiene que ir. Si hay veces que se va un poquito para acá, los redireccionan y aquí hasta que el carro va por esa carretera. Habrá curvas, pero va al destino final. Por la vida de una persona a veces pasaremos por situaciones difíciles, como esas curvas, pero vamos al destino final, que es esa Debekut, esa unión, ese plan maestro, alinear nuestra conciencia con el plan divino. Pero a veces uno menciona muchas cosas negativas, pero no necesariamente. En la vida también experimentamos muchas cosas buenas. Todo al final es para el bien, todo. Porque el mal también cumple una función y también está el servicio divino. Todo es para el bien de todas las criaturas. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios manifiesta es para el bien de todos los seres humanos. Como uno no ve el resultado final,
El ser humano se desespera porque quiere saberlo todo, porque tiene una chispita de esa divinidad y uno a veces cree que está en control de todo. La divinidad es la que mueve todo. Es la Merkabah en acción, el movimiento de la Merkabah. Pero ojo, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de las cosas que vamos manifestando. Por tanto, entre más estudiemos los textos sagrados, textos de santidad, de Kedushá, no solamente de este camino, también de otras espiritualidades, cada cual con lo suyo. Ya esto lo sabes más que claro, el judaísmo no anda convirtiendo a nadie a ninguna religión, ni decimos que tenemos ninguna religión verdadera, ni nada de ese tipo de tonterías. El judaísmo admite que cada cual tiene su camino, otras religiones, otro sistema, lo que sea, por algo existen, están manifestados porque tienen un propósito. Y cada cual en su camino de evolución. Entonces, entre más estudien los textos sagrados de cada cual en su tradición, usted llegará también a su camino. Como el pueblo de Israel como nación tiene un camino y como cada país tiene su camino y su destino, y así los diferentes mundos, universos, galaxias y dimensiones que están siempre bajo la dirección de la Merkabah, de ese que va en el trono, que va guiando todo. Y vuelvo a decir, todas esas son imágenes antropomórficas, que hay otros tipos de creaciones, sí, como también están los seres humanos, pero encima de todo esto está lo innombrable, lo que no se conoce, lo que no se puede definir, el Ein Sof, el que dirige todo y mueve todo lo que existe. La gloria sea para Él, es el que dirige y mueve todo. Akadosh Baruj Hu, el Eterno, bendito sea, el Santo, como le decimos. Así que bueno, con esto cerramos la clase del día de hoy. Decirles a todos que en la próxima clase vamos a entrar a estudiar el capítulo número 4, las Sefirot. Así que miren, en este capítulo que hemos finalizado hoy, en las últimas clases, lo que hemos estado estudiando son todos los universos, los secretos de la profecía, de la Merkabah, todas esas cosas. Ahora vamos a entrar un poco más profundo. Vamos a entrar adentro de la estructura. Vamos a ver las Sefirot, que es básicamente cómo Dios, cómo dirige Él ese mundo, cómo interactúa con nosotros, con los seres humanos, con las criaturas. Eso lo vamos a estudiar a partir de la siguiente clase y las siguientes clases que van a venir. Todas las diferentes Sefirot. Así que atento que van a venir aquí conocimientos profundos. Este es un curso que hay mucho material acá. No hay prisa ninguna. Vamos poquito a poquito. Vuelvo a decir, penetrando y desmenuzando y entendiendo a profundidad los secretos y misterios del Masé Bereshit y del Masé Merkabah. Desde la Tierra Santa quiero enviarles a todos una bendición. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Que Hashem les bendiga mucho. Gracias a todos los que se conectaron hasta esta hora. Aquí en Israel van a ser la 1 de la mañana. Como pueden ver, bueno, ya yo un poco ronco, porque el día entero estudiando, trabajando, dando consultas y tal, pero estaba aquí presente con la clase de hoy y bueno, Besat Hashem, hago lo que puedo para mantener lo más posible, al menos una clase semanal y que salgan vídeos diariamente, mucha actividad que tenemos, todo un equipo que, Baruch Hashem, que me está apoyando y también el apoyo de todos ustedes, que lo aprecio mucho, lo agradezco de corazón a toda la gente que deja sus comentarios, sean positivos o negativos, lo que sea. Yo no me fijo que si es positivo o negativo. Es las personas expresándose, dando sentido a las cosas que yo publico. Entonces, lo que diga, lo que no diga, eso conmigo está todo bien. Entonces, nada, igualmente agradecerles a todos, la gente que envía Sadaká, la gente que sigue los vídeos, los cursos. Besrat Hashem, van a venir muchas cosas, muchos proyectos, muchas cosas buenas. Todo el tiempo trabajando para ustedes, 24/7. Así que Akadosh Baruj Hu nos bendiga, les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. Mucha luz, muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones para todos.